Estamos aquí este día reunidos y estamos denunciando los atropellos de parte de la administración del señor Gustavo Acevedo. Acá estamos con este grupo de personas. Lamentablemente este no es todo el grupo que ha sido cesado de sus funciones. ¿Qué quiero decir cesado de sus funciones? Y que los compañeros desde el día de antier, la señora de la gerencia legal de apellido Murillo anda de manera verbal notificando la terminación de contrato. Es cierto, hay una terminación de contrato, ¿verdad? Como veníamos hablando anteriormente, que la finalización de contrato llegaba hasta el día de ayer a la medianoche. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que como no hay una notificación, el compañero tenía que hacerse presente a su lugar de trabajo. Pues así lo hicieron los compañeros, según recomendaciones dadas. En el lugar del trabajo ya no los dejaron ingresar, e inclusive a algunos les tiraron la puerta por la cara, ¿verdad? Entonces es por eso que aquí vemos este grupo de personas, que no son todas, porque las que no están acá presentes, la misma administración las ha amedrentado, que si ellos se hacen presentes o se abocan a los gremios, no tienen la oportunidad de poder ingresar nuevamente, ¿verdad? Así es de que tenemos entendido hasta el día de ayer eran un aproximado de más de 200 personas en las que fueron cesadas de sus labores. Fíjese que yo lo que he sentido es que nos han despedido injustamente. Por lo menos yo tengo mi nota de discapacidad, ¿verdad? Y yo fui al Ministerio de Trabajo, me dijeron que me tenían que amparar por ese problema que tengo, ¿verdad? Entonces ellos no hicieron nada teniendo recursos humanos, la nota que sí consta, ¿verdad? Donde yo tengo la discapacidad, ¿verdad? Entonces a ellos no les importaron y ellos solo lo que hicieron es notificar solo de palabras que todos quedamos despedidos, pero a mí no me dieron la oportunidad de poder hablar ni sentarse a ver qué pasaba conmigo, ¿verdad? Hemos hecho 2 notas de solicitud con el señor alcalde. Tenemos ya 2 meses de estarle solicitando porque ya veíamos que venía esta amenaza. Se estaba gestando y se estaba sacando información y tenía a todo el trabajador en suspenso. Por eso solicitamos una audiencia hace 2 meses y volvimos a meter otra nota en el mes de junio para poder ver si podíamos mediar que se tocara solo la gente que tuviera problemas con la administración. Pero lamentablemente se hizo un despido masivo de todos los trabajadores, agarrando toda la gente de contrato. Y ahora tenemos a un capataz que ha venido a lacerar a los trabajadores de parte del partido Nuevas Ideas. Por eso, como Citramusa, nos estamos pronunciando y exigiéndole ya al señor alcalde que abra esa mesa de negociación con los trabajadores para que podamos reinstalar, porque el Ministerio de Trabajo fue bien claro donde dice que no se pueden despedir personas que tengan más de 6 meses laborando con la institución. Los contratos proceden solo cuando estas personas tienen menos de 6 meses. He sido empleado del Departamento de Desarrollo Comunal de la Alcaldía Municipal de Santa Ana desde el día 15 de julio del año 2015 hasta el 30 de junio, según contrato que me fue notificado de manera verbal que caducaba. Yo como empleado respeto lo que son el proceso de las leyes. Como lo dije en Talento Humano hoy por la mañana, que me presenté a que me sean pagadas mis respectivas indemnizaciones. La ley me otorga mi derecho de ser parte de la carrera administrativa después de 6 meses de ser empleado de la municipalidad. Así es de que yo espero que ellos respeten la ley, así como ellos son respetuosos la ley a favor de ellos. Yo lo que quiero es mi reinstalación y, en su defecto, mi indemnización, como lo hice saber hoy en Talento Humano. Pregunté la razón de por qué era despedido y me dijeron que lo tomara como yo quisiera. Nos presentamos a nuestra oficina, anexo de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, a un compañero, el señor agente del CAN, le aventó la puerta en su cara. Ahí tenemos video. O sea, nosotros hemos sido muy respetuosos y, como lo dije yo hoy en la mañana, vengo también a reclamar el pago de mi quincena vacacional, porque a partir de ahora, hacia el 15, estaba programado en irme en descanso. Me dice ella que como voy despedido ya no tengo derecho, que me muestre los artículos de ley que dicen que no tengo derecho, y yo con gusto les acepto lo que me quieran mostrar legalmente hablando. Fíjese de que yo laboré 6 años en la alcaldía y en realidad estoy acá porque miro yo injusto
lo que la nueva administración está haciendo, ¿verdad? Con despedirlos. Y más que todo, pues vaya que lo está haciendo de una forma verbal, ¿verdad? No lo está haciendo de una forma legal, en donde llegó a decir, pues vaya, de que ya los contratos finalizaban y que hasta allí llegábamos, ¿verdad? Llegó la gerente legal, que supuestamente era la encargada, a través del alcalde. Se le hicieron esas preguntas, pero ella dijo de que ella no daba más palabras que nada más decir de que el contrato terminaba y que hasta ahí. Que la administración anterior había dejado el contrato hasta el 30 y que ahí ellos no tenían que ver nada. Y así ahí se quedó ella. Yo pertenezco al área administrativa del mercado número 1. Yo soy cobradora y yo tengo un problema de salud, que yo tomo medicamento permanente para la epilepsia y yo tengo la última medicina el 17 de julio. No me explicaron cómo era la razón de despido, no nos dijeron si era finalización de contrato o qué, solo llegaron, nos llamaron y no nos dijeron más. Así es que yo lo que le pido al señor alcalde es que me garantice mi medicamento o que me diga qué proceso van a seguir conmigo, porque yo no puedo estar sin medicina para mis convulsiones. Tengo 6 años trabajando en la municipalidad, yo soy profesional, a mí no me han preguntado qué es mi carrera, cuál es mi especialidad, y aparte de eso, yo soy trabajadora social y no tengo experiencia solo en esto, yo tengo experiencia en distintas áreas y ellos eso no lo han valorado. ¿Qué estamos pidiendo? Que reciba a las juntas directivas. Cuando yo digo a las juntas directivas, aquí estamos Citramusa, estamos CEMSA, estamos como Astran, estamos en representante de los trabajadores, estamos como AGEPIN también. Entonces, todo esto, ¿verdad? Ese es el primer punto, que nos reciba una comisión de cada asociación y de cada gremio para armar puntos en referencia a todos los que acá se encuentran. Aparte de eso, ¿qué solicitamos? Y ya lo puedo decir enfáticamente, la continuidad de ellos, de los compañeros que en este momento estamos manifestándolos acá, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho, lo sostengo y lo mantengo, que al señor Acevedo administrar este palacio, que es la cuna y sucursal del cielo, le ha quedado grande la camisa. Él puede ser acaudalado económicamente de venir de una cuna de oro, sus concejales de igual manera, pero les quedó grande el municipio, ¿verdad? Administrar el municipio. ¿Por qué? Porque la visión del Ejecutivo es de un modo, pero la visión del alcalde acá, que de hecho lo manejamos en una entrevista anterior, que él se ha venido colgando de los documentos o de la información que el Ejecutivo mismo ha venido brindando. Entonces es porque ideas propias él no tiene, o sea, aquí no hay ideas, aquí no representa las ideas, aquí es un partido gobernado no por buenas ideas, sino que por malas ideas.